¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias, 13 horas en punto de este día lunes 17 de agosto. Buena semana para todos. Vamos rápidamente a la política. Les cuento que esta mañana el presidente José Antonio Kast intentó desdramatizar la presión que ha surgido dentro de la derecha para proceder con los indultos a uniformados condenados por hechos asociados al estallido social. La periodista Colomba Eijols nos va a hacer un repaso de las reacciones que deja, por supuesto, esta petición de un sector importante de la derecha y que respondió el presidente de la República, Colomba, el día de hoy en una entrevista radial. Colomba, estamos contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Efectivamente ha sido una solicitud y también insistencia por parte de los parlamentarios oficialistas, tanto del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, incluso figuras de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, que en diferentes instancias durante los últimos meses le han solicitado públicamente al presidente José Antonio Kast ejercer su atribución de indulto particular para los condenados tras el estallido social, uniformados condenados tras el estallido social específicamente. Esa presión creció durante los últimos meses, José, por un boletín presentado en junio de este año por parte de esos parlamentarios que representan al oficialismo, en particular los senadores, por ejemplo, Vanessa Kaiser, Cristian Vial, Arturo Esquella, entre otros parlamentarios que entonces suscribieron un proyecto para otorgar un indulto general a los uniformados condenados tras el estallido social. De hecho, José, estaba conversando ahora con uno de los senadores que es autor de este boletín y señalaban que son aproximadamente 14 condenados de las Fuerzas Armadas, puede ser Gendarmería y también Carabineros, que hayan sido condenados por su actuación en el marco del estallido social, que buscan entonces ser indultados a través de este proyecto de ley presentado en el Congreso. Eso es un tema por vía legislativa, señalaban los senadores, que no trata de presionar al presidente José Antonio Kast para que utilice su atribución para este indulto particular, sino más bien se puede resolver por vía Congreso. Ahora, obviamente, eso presiona al presidente José Antonio Kast a que pueda ejercer esta atribución del indulto particular para aquellas personas, por ejemplo, Patricio Maturana, aquellas personas también condenadas tras el estallido social, como el conscripto Carlos Robledo, a quien hizo referencia, alusión durante esta jornada en conversación con Radio Duna, el presidente José Antonio Kast, al ser consultado sobre el estado de los indultos, porque recordemos, estos entran por la oficina de parte, José, del Ministerio de Justicia, posteriormente son revisados por la oficina de indultos y ahí pasan al ministro de Justicia, Fernando Rabat. El ministro de Justicia es quien finalmente le remite estos indultos, los casos que podrían ser considerados por el presidente José Antonio Kast, y es justamente el presidente de la República quien firma estos indultos, quien tiene la atribución legal. Sobre entonces esa atribución que tiene el presidente es que ya han habido diferentes pronunciamientos por parte del oficialismo, y al ser consultado durante esta jornada, como ya decía en Radio Duna, el presidente José Antonio Kast dijo que no los ha estudiado, que de hecho se está encargando el Ministerio de Justicia de poder revisar todas las solicitudes que han ingresado al Palacio de la Moneda, al gobierno, pero que él como mandatario todavía no los ha revisado. Todo esto también enmarcado en la presentación del plan de seguridad por parte del gobierno, que ingresaría mañana al Congreso. Así que, José, vamos a pasar a revisar cuáles fueron las palabras del presidente José Antonio Kast, que obviamente en cuestión de momentos generaron, por lo menos aquí en el ex Congreso, en la sede de Santiago, reacciones por parte de los parlamentarios que justamente le están solicitando al presidente avanzar con estos casos. Nosotros estamos viendo cuáles son las realidades de cada persona hoy día. En la medida que lo solicite, se analizará. Yo no he visto todavía hasta ahora ningún indulto. Eso quiere decir que no se hayan solicitado y que el Ministerio de Justicia pueda estar haciendo los distintos análisis. No ha visto ningún Yo no he visto ningún indulto. No, los tiene en este minuto el ministro de Justicia y Por efectivamente él ha dicho varias veces que los va a revisar caso a caso y que la solución va a ser pronto. Yo no pero los tengo en mi escritorio. Si usted fuera presidente, ¿qué hace con un joven de 19 años que va al servicio militar? Le dan una instrucción, la cumple, él hace una acción distinta y es condenado a 12 años. Fue una promesa de campaña suya muy fuerte, sí, y no solamente suya, sino que de todos los integrantes de su partido, que no se ha cumplido. Y un presidente tiene que tomar las decisiones que correspondan cuando corresponda. Un presidente no se mueve por presiones, un presidente no se mueve por titulares, un presidente no se mueve por encuestas.
Claro, ahí señalaba el presidente José Antonio Kast, José, que él no se mueve por presiones, no se mueve por titulares, que finalmente él va a tomar esta decisión en tiempo y forma, una vez también conozca los antecedentes que le debe remitir el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Es por eso que señalaba el mandatario que estos casos, por lo menos los que se han solicitado y han ingresado al Ministerio de Justicia, a la oficina de indultos, están justamente siendo estudiados para que posteriormente sea el mandatario quien tome la decisión final sobre indultos particulares. José, nuevamente ahí la explicación sobre esta solicitud de indulto general que se presentó en junio de este año en el Congreso por parte de los senadores, dado que solamente se puede, en el caso de que los senadores presenten el indulto general, obviamente tramitar en el Congreso Nacional. Van por vías separadas, señalaban justamente los autores de esa iniciativa, que de todas maneras, a comienzos de este gobierno y también en todo lo que ha seguido de estos meses en la administración del presidente José Antonio Kast, justamente se han pronunciado y han presionado también al Poder Ejecutivo para que se pueda indultar a figuras también relevantes para el sector del oficialismo, que según ellos entonces fueron injustamente condenados o solamente estaban ejerciendo sus atribuciones como carabineros, como también integrantes de las Fuerzas Armadas, en lo que fue una situación desbordada, señalan los parlamentarios, en el marco del estallido social. Y es por eso que, José, le preguntamos, hoy día de hecho estaba citado aquí en la Comisión de Constitución del Senado para revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el ministro de Justicia, justamente para poder referirse a el caso que se está tramitando obviamente en la Comisión de Constitución, a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero obviamente lo estábamos esperando también para que pudiera contarnos un poco sobre el estado de estas solicitudes. Hablamos del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sin embargo, él no asistió a esta Comisión de Constitución, pero de todas maneras, en su reemplazo asistió el subsecretario de Justicia, Luis Silva, a quien le consultamos obviamente sobre el estudio que se está haciendo de estas causas, de estas solicitudes, en la cartera liderada por el ministro Fernando Rabat. Así que vamos a ver ahí las declaraciones del subsecretario de Justicia, Luis Silva. Mira, yo honestamente no puedo darle una respuesta porque el subsecretario o la subsecretaría está absolutamente al margen del circuito que siguen las solicitudes de indulto desde la oficina de partes, que es por donde ingresan, hasta el escritorio del presidente de la República, que es quien firma. Así que honestamente, y no le estoy mintiendo, no sé ni cuáles son los indultos que se han presentado ni en qué estado de tramitación se hallan. Bueno, ahí señalaba José, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, que efectivamente, como señalaba, hay un procedimiento que se hace en el Ministerio de Justicia para que estos antecedentes se puedan remitir posteriormente al presidente José Antonio Kast. Y eso justamente, los antecedentes y las solicitudes para indulto no pasan por la Subsecretaría de Justicia, sino más bien pasan por la oficina de partes, donde se ingresan, luego se revisan en la oficina de indultos, posteriormente pasan en la revisión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y posteriormente son remitidos al presidente José Antonio Kast, quien, como señalaba, todavía no ha tenido en su escritorio, o por lo menos la posibilidad de estudiar los antecedentes que posiblemente ya le remitió el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Ahora, si es que están avanzados o no, lo cierto es que es un antecedente que por lo menos hoy no nos entregó el ministro de Justicia en relación a los indultos. Ahora, hubo, obviamente, José, reacciones hoy día aquí en la sede del Congreso en Santiago respecto de lo que ha sido justamente el avance de esta promesa de campaña que también se le consultaba al presidente José Antonio Kast. Conversamos con parlamentarios que de hecho son autores de este boletín que ingresó en el Senado, o más bien se presentó justamente en el Senado, para lograr un indulto general a los uniformados condenados en el marco del estallido social, o más bien tras el estallido social. Y hablábamos, por ejemplo, con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, quien le hacía un llamado al presidente José Antonio Kast para que pueda indultar a los condenados tras el estallido social, mientras que otros parlamentarios de oficialismo, también hay autores de este boletín que se presentó en el Senado para lograr el indulto general, señalaban que no están tratando de hacer una presión al mandatario, simplemente están tratando de avanzar en este tema por vía legislativa para que obviamente se pueda concretar esta promesa de campaña, pero por vía Congreso, que también es el del interés de los parlamentarios de oficialismo, por lo menos, y de varios partidos también que han defendido el indulto, en este caso por el estallido social y el uso obviamente que hicieron las Fuerzas Armadas y los Carabineros para hacer el control del orden. Así que vamos a pasar a revisar las reacciones que por lo menos en el oficialismo generaron las declaraciones del presidente José Antonio Kast en un tema, José, que también venimos conversando durante semanas y en donde los parlamentarios, lo cierto, no se han movido de la postura y de la presión hacia el presidente José Antonio Kast para que pueda utilizar la atribución de este indulto particular. Eso es una promesa de campaña, indultar. Si yo hago una promesa en campaña, tengo ya el programa hecho
para aplicarla cuando soy electo, si por eso me eligieron, por las promesas que hice, ¿o no? Al ciudadano que está en la casa, por favor, sin indultos y siendo perseguidos como están hoy día los carabineros, ¿qué quieren? ¿Que en serio vayan y le pongan el pecho a las balas así, sin ni siquiera el apoyo de quienes les dan las órdenes? Lo único que puede resolver el problema en Chile hoy día es el indulto general. Y no nos olvidemos nunca que el presidente Boric tuvo el coraje para indultar y para dar pensiones de gracia a criminales. No puede ser que nosotros tengamos un presidente de derecha que no tenga el coraje para indultar a quienes defendieron a Chile de un golpe de Estado. Para mí los indultos siempre deben ser personales y atendidos en su mérito. Esto no se trata de tener un nuevo poder de justicia en el presidente de la República. Hay ciertas razones por las que el presidente puede utilizar esta atribución y creo que el camino correcto es ese. Y volvemos un poco a la dicotomía, si modificar la Constitución o no. No podemos modificar la figura del indulto por una situación coyuntural porque finalmente desvirtuamos esta potestad que tiene el presidente de la República. Y yo el llamado que hago y la invitación que hago es respetemos la figura del presidente de la República. Esta es una atribución que él la puede utilizar y él determinará cuándo la utiliza. Bueno, y de hecho es una atribución bien respetada también, José, por los partidos de oposición, por lo menos lo que conversábamos con los senadores, por ejemplo, la senadora Paulina Bodanovich y Pedro Araya. Ellos sostenían que obviamente está en todo su derecho el presidente José Antonio Kast de utilizar esta atribución cuando estime necesario, también en los casos que él pueda recoger para obviamente indultar de manera particular a los uniformados que han solicitado, uniformados condenados que han solicitado este indulto. Pero obviamente también cuestionaban desde la oposición y también en parte del oficialismo el momento en cuando se haga uso de esta atribución presidencial, dado que, como señalaba el senador Sangüesa, estamos en medio de lo que va a ser una discusión por lo menos de 3 meses de un plan de seguridad, de una reforma constitucional que va a ingresar el Ejecutivo ya mañana para darse cuenta en el Senado, y obviamente los tiempos son algo también fundamental a considerar si es que el presidente José Antonio Kast busca cumplir la promesa de campaña de indultar a uniformados condenados tras el estallido social. Algo que también ahí genera una diferencia, por lo menos con el Partido Nacional Libertario, porque ya la semana pasada, José, el presidente de esa colectividad, Johannes Kaiser, señalaba que no se puede avanzar en un plan de seguridad, en una reforma constitucional que obviamente busca darle garantías a la ciudadanía de seguridad, sin antes darle garantías a las Fuerzas Armadas, a carabineros, quienes son los que resguardan la seguridad de la ciudadanía. Garantías que decía no se estarían dando si es que no se está avanzando en el indulto para aquellas personas que han solicitado obviamente este beneficio que tiene que ser revisado por el presidente José Antonio Kast. Y como bien decía el senador Sangüesa, por lo menos en parte del oficialismo, aquí el llamado es que el presidente pueda utilizar su atribución y se haga y se revise caso a caso, que no se avance con el proyecto que presentaron los parlamentarios, por lo menos los senadores de oficialismo, respecto de un indulto general que, como decía y hablábamos con algunos de los parlamentarios autores de ese proyecto, a lo menos serían 14 uniformados condenados tras el estallido social a quienes se les buscaría entregar este indulto general a través de este proyecto que, como decía, está en primer trámite constitucional, todavía no ha ingresado a una comisión en el Senado y obviamente está a la espera, y por eso también la presión de partidos de oficialismo que el Ejecutivo le pueda poner urgencia a su tramitación, que por ahí un poco va la presión, decían los parlamentarios autores de este proyecto. Vamos a pasar a revisar de todas maneras cuál fue aquí la reacción de la oposición ante esta respuesta que entrega el presidente José Antonio Kast respecto de todavía no haber estudiado los casos que se han ingresado y que justamente los estaría revisando el Ministerio de Justicia. Las garantías están dadas por la Constitución y las leyes, hay leyes vigentes en nuestro país, las garantías están dadas por un poder judicial autónomo que funciona también igual que el Ministerio Público, conduciendo las investigaciones con plena autonomía. Ahí están las garantías procesales para todos los chilenos y chilenas. Los carabineros, las Fuerzas Armadas también son parte de aquello, y por cierto hay normas incluso que se han aprobado como la ley Naín Retamal que van en el sentido de una mayor claridad en la aplicación de las normas, pero garantías existen. Lo otro es pretender mezclar una discusión de agenda propia que tiene el Partido Nacional Libertario respecto de los indultos con una decisión de país que es la de seguridad para todos los chilenos y chilenas.
Una cosa son las actuaciones y las decisiones que tiene que tomar el gobierno en materia de seguridad pública y otra muy distinta tiene que ver con los indultos. Los indultos, en este caso, es una decisión que el presidente de la República perfectamente puede tomar y tiene que tener presente que se trata de personas que fueron condenadas por tribunales de justicia después de largas investigaciones en un juicio oral, muchas veces con sentencia que confirmó de la Corte de Apelación o de la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, creo que el Partido Nacional Libertario no puede tratar de aprovecharse del problema, los sufrimientos que tiene la gente en temas de seguridad pública para mezclarlo con algo que no tiene nada que ver como son los indultos presidenciales. Bueno, ya señalaba a comienzos de agosto por lo menos, José, y por eso queríamos recabar más antecedentes por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de las solicitudes que se han ingresado, porque por lo menos el pasado 7 de agosto señalaba el jefe de la cartera de Justicia que eran aproximadamente 80 solicitudes de indultos que ya habían ingresado al Ministerio de Justicia. Pero aquí, José, y un tema importante señalaba el ministro de Justicia, había una mezcla de condenados, por ejemplo, de 1973, del golpe de Estado, también lo que vino después por la dictadura, y también en el marco del estallido social, que justamente esas son las situaciones que se están revisando y que posteriormente se le van a enviar al presidente José Antonio Kast para que tome una decisión de a qué personas indultar, si indultarlas a todas o no, también en qué momento hacerlo, que es parte también ahí de lo que mantiene expectante al oficialismo y a los parlamentarios que han presentado este proyecto de indulto general. Claro que sí, y el ministro de Justicia ha dicho que no tiene ninguna presión sobre el tema. El gobierno ha sostenido una postura de analizar caso a caso, pese a la petición de un sector de la derecha de realizar un indulto general. Se suma a lo que tú nos mostrabas en el despacho, Colomba, proyectos de resolución recientemente aprobados en la Cámara de Diputados que hablan también de un indulto general o de la necesidad de aquello, y también otro proyecto de resolución que estaba enfocado, hace 2 semanas atrás informamos aquello, en la figura de Patricio Maturana, condenado por dejar sin visión a la actual senadora Fabiola Campillay. Además, en una figura de indulto presidencial que genera debate, Colomba, porque también hay una discusión abierta en el Congreso si esto se debe reformar, si se le debe poner límites a la figura del indulto que hoy está en manos del presidente de la República. Quedaremos atentos entonces, Colomba, a cómo sigue esta discusión. Lo cierto es que la presión política se sigue ejerciendo desde un sector de la derecha al presidente Kast. Gracias por estar acá.